Desde mi infancia en Belén, supe que mi vida estaba destinada a ser diferente. Hijo de Isaí, crecí entre los campos abiertos, cuidando las ovejas de mi padre. Aquellos días bajo el vasto cielo no eran solo un trabajo, eran una vocación. Aprendí a proteger a las ovejas de leones y osos, forjando no solo mi valentía, sino también mi fe en una fuerza mayor que me guiaba. Nadie, ni siquiera yo, podía imaginar que aquellos pastos y valles serían solo el inicio de un camino divino. Un día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados, una visita inesperada cambió todo. El profeta Samuel llegó a Belén, enviado por Dios para ungir al próximo rey de Israel. Entre mis 7 hermanos, fui yo, el más joven, quien fue elegido. Samuel derramó aceite sobre mi cabeza, marcando el inicio de una jornada que trascendería los límites de mi pequeño pueblo. Aquel día, mi vida dejó de ser la de un simple pastor. La unción no fue un evento público, pero sus efectos resonaron en mi alma. Volví a los campos, pero ya no era el mismo. Cada día, mientras las ovejas pastaban, reflexionaba sobre el significado de aquel momento. Sabía que mi vida ya no me pertenecía por completo. Estaba destinada a algo más grande. Aunque seguía siendo David, el hijo de Isaí, una nueva identidad comenzó a crecer dentro de mí, la de un líder ungido por Dios. Mi habilidad con el arpa me llevó más allá de los campos. Las noticias de mi música llegaron hasta la corte del rey Saúl, quien sufría bajo la opresión de un espíritu maligno. Fui llamado para tocar ante él, y mi música le trajo alivio. Aunque mi presencia en la corte era bien recibida, no tardé en notar las miradas de sospecha de Saúl. Mi popularidad crecía, y con ella, la envidia del rey. Pronto, mi vida en la corte se convirtió en un juego de sombras, donde la lealtad y la traición se entrelazaban. Mientras servía en la corte, llegaron noticias de un gigante filisteo llamado Goliat, que desafiaba a los ejércitos de Israel. Aunque era joven y sin experiencia en batalla, mi fe en Dios me impulsó a enfrentarlo. Con solo una honda y 5 piedras, me presenté ante el gigante. Vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, le dije. Con un solo lanzamiento, la piedra encontró su frente, y Goliat cayó. Aquella victoria no solo cambió el curso de la batalla, sino que también marcó mi destino como líder. En medio de las tensiones en la corte, encontré un aliado inesperado, Jonatán, el hijo de Saúl. A pesar de ser el heredero al trono, Jonatán se convirtió en mi hermano de alma. Nuestra amistad fue sellada con un pacto de lealtad, y él me protegió en múltiples ocasiones de la ira de su padre. Jonatán fue un faro de luz en los días más oscuros, recordándome que la verdadera amistad trasciende las ambiciones y los títulos. La envidia de Saúl se convirtió en una obsesión. Intentó matarme en varias ocasiones, obligándome a huir de la corte. Viví como fugitivo, escondiéndome en cuevas y desiertos, siempre un paso adelante de los hombres que Saúl enviaba para capturarme. A pesar del peligro, mi fe en Dios nunca flaqueó. Sabía que su plan era mayor que cualquier amenaza terrenal. Tras la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla de Gilboa, las tribus de Israel se unieron bajo mi liderazgo. Fui ungido rey de Judá en Hebrón, y más tarde, de todo Israel. Conquisté Jerusalén y la establecí como la capital del reino. Traje el arca de la alianza a la ciudad, simbolizando la presencia de Dios en el corazón de Israel. Fue un tiempo de unidad y prosperidad, donde el pueblo de Dios floreció bajo un solo rey.
Sin embargo, mi reinado no estuvo exento de errores. Mi pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, marcaron uno de los momentos más oscuros de mi vida. El profeta Natán me confrontó, y aunque me arrepentí profundamente, las consecuencias de mis acciones afectaron a mi familia y a mi reino. Aprendí que incluso un hombre según el corazón de Dios puede caer, pero también que la misericordia divina es infinita para aquellos que se arrepienten. Mi familia no estuvo libre de conflictos. La violación de mi hija Tamar por su medio hermano Amnón y el posterior asesinato de Amnón por Absalón desencadenaron una serie de tragedias. Absalón se rebeló contra mí, obligándome a huir de Jerusalén. Aunque recuperé el trono, la muerte de Absalón en batalla fue un golpe devastador. Cada prueba me enseñó que el liderazgo no solo implica victorias, sino también cargar con el peso de las decisiones y sus consecuencias. En mis últimos años, me dediqué a preparar el camino para mi hijo Salomón, quien construiría el templo que yo soñé erigir. Reuní materiales y artesanos, asegurándome de que todo estuviera listo para que él cumpliera la voluntad de Dios. Mi reinado fue un testimonio de aciertos y fracasos, pero sobre todo, de la fidelidad de Dios. Al final de mis días, supe que mi legado no era solo el de un rey. A pesar de sus fallas, buscó siempre el corazón de Dios.